Hola a todos, los saludamos nuevamente en un nuevo programa de Sintonía con María desde Radio Madre de Dios, junto con el Padre Raimundo Mena. ¿Cómo está, Padre Raimundo? Muy bien, Sabrina. Muy bienvenidos a todos los hermanos que nos acompañan en este nuevo programa de Sintonía con María, en el cual hoy queremos hablar un tema que viene en continuidad con otros programas anteriores, pero que nos trae una novedad porque junto al tema que toca, que es María, corredentora al pie de la cruz, vamos a ver una aplicación bien práctica y bien hermosa que consiste en la charla o la plática que nos regaló Miriana, una de las 6 videntes de Medjugorje, allá en esta peregrinación que tuvimos en el mes de julio, en este lugar tan bendito, tan eh, propio de nuestra Madre. El santuario realmente vivo, maravilloso, donde la Virgen se hace presente, diariamente se está apareciendo, mostrándose a estos jóvenes, ya no tan jóvenes, claro, pero son representantes nuestros en el fondo, representantes de toda la iglesia, porque cada vez que la Virgen se aparece en Medjugorje, se dirige a todos sus hijos, no a Iván o Ivanka o Miriana o Vika o Jacob, sino queridos hijos, dice. Entonces estamos todos incluidos en los mensajes que la Virgen nos da en Medjugorje, y creo que es un privilegio también dar a conocer este mensaje que nos deja una de estas videntes que pudimos participar en presencia propia, y ciertamente tiene mucho, mucho que ver con este capítulo que precisamente tocaba hoy día, que es meditar sobre la Virgen María como corredentora al pie de la cruz. Una linda oportunidad, Padre, bueno, contarle a las personas que nos están acompañando, también a las que nos van a acompañar posteriormente, a través de este video que va a quedar disponible en las redes sociales. Esto se está transmitiendo en este momento en vivo por Radio Madre de Dios, también por redes sociales de la parroquia de San José de la Mariquina. Pero contarles un poquito, para quienes no sepan, el padre Raimundo Mena tuvo la posibilidad, tuvo una bendición de poder viajar y hacer una peregrinación justamente a esta tierra de Medjugorje, donde han estado sucediendo desde los años 80 aproximadamente estas 81, desde el 81. 24 y 25 de junio de 1981 hasta el presente, todos los días se aparece nuestra Santísima Madre. Son más de 15.000 apariciones. Perfecto. Y como usted nos contaba, padre Raimundo, esto no es solamente por tener un contacto con estos videntes, son varios videntes los que estaban presentes en distintas apariciones, sino que es un mensaje para la humanidad. Nuestra madre nos quiere decir algo a todos sus hijos. Siempre se repite esto de que ella nos trata de una manera muy amorosa, nos trata como hijos, y hay un llamado que se está haciendo. Pedir oración, pedir conversión, pedir sacrificio y anunciar justamente de que el mundo está necesitando cambiar, necesitando abrir el corazón a Jesús. Y bueno, un poquito lo que vamos a ver entonces hoy es esto de la necesidad de la cruz dentro de este proceso de conversión que es necesario. Sí, y claro que este mensaje de conversión eh, viene como de alguna manera manifestado de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, como son 6 videntes, cada uno tiene una misión propia, Ujú. ¿ya? En el caso de Miriana, la Santísima Virgen le ha pedido que rece, que interceda y que nos invite a todos a interceder por aquellos hijos que no han conocido todavía el amor de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando los videntes hablan de los no creyentes, ah, madre, te refieres a los no creyentes, a los ateos. No, dice la Virgen, no los llamen no creyentes porque los están juzgando. ¿Mm? Simplemente son hijos que no han conocido todavía el amor de Dios, pero una vez que lo conozcan, muy probablemente su vida les va a cambiar. ¿Ya? Y como bien dice usted, la oración y el sacrificio cual, a los cuales nos llama nuestra Madre, eh, tiene un efecto muy importante para lograr la conversión de estos hermanos que todavía no se han encontrado con el amor de Cristo, ¿no? Normalmente los llamamos los pecadores, los que están en pecado mortal, los no creyentes, pero la Virgen dice, no, tengan cuidado, no los traten así, son mis hijitos, yo los amo igual, simplemente no han conocido todavía el amor de mi hijo. Es tan delicada la madre, ¿no? Es un tema que es bueno tocarlo en algún momento porque
Muchas veces nos situamos desde ese punto de vista, desde esa perspectiva de los hermanos que tienen fe, los hermanos católicos, los creyentes, como decía usted, Padre Raimundo, pero también está esa preocupación, porque yo creo que en todos los hogares también ocurre que hay algún familiar, algún ser querido, algún ser cercano que no tiene fe o dice no ser creyente, está alejado de la iglesia y uno quisiera que ellos también compartan el sentirse amados por Dios. Y claro, también podemos caer en ese juicio de dividirnos simplemente como los creyentes o los no creyentes. Los buenos y los malos. Exactamente. Mm. Veíamos, por ejemplo, estos días también con la Jornada Mundial de la Juventud, cómo el Papa Francisco nos instaba permanentemente a esto de que, a ver, la iglesia acoge a todos, no nos vamos dividiendo o catalogando entre los pecadores, los no pecadores, a este lo recibo porque sí me parece que es bueno, a este no porque no estoy convencido de cómo vive. La iglesia recibe a todos y luego el juez es Cristo. Claro. Él luego juzgará. Evidentemente, siempre se nos pide, o sea, y Jesús es muy claro en eso, de que Él ama a cada una de las personas, pero les pide que abandonen el pecado, la vida de pecado, que la rechacen para poder estar realmente unidos con Dios, porque si no, no podemos estar tampoco plenamente con Él, pero acoge a todos. Entonces es lindo ver cómo también nuestra Madre María nos empieza a hablar un poquito de esto y nos aclara en esto de no dividir entre creyentes o no creyentes porque estamos juzgando. Sí. Y es cierto que Jesús exige la conversión, acoge a todos y a veces es un poco exigente también, ¿no es cierto? Porque esa conversión debe manifestar una fe profunda por parte del discípulo o de quien le sigue o de quien le pide una gracia, como hoy Ujú. día escuchábamos en el Evangelio, esta mujer cananea que solicitaba para su hijita enferma o posesa un don especial, ¿no? Un milagro. Y Jesús le puso muchas trabas, pero para probar precisamente que ella era una mujer de fe y que realmente iba a servir de ejemplo esa confianza tan profunda de esta madre que llegó a humillarse hasta el extremo de decir, yo soy un perrito, pero los perritos también comen la migaja que cae de la mesa de los hijos, ¿no? Ujú. Entonces, grande es tu fe, dice Jesús. Entonces, esa es la fe que Jesús nos pide. Incluso antes de pedirnos la conversión, nos pide esa fe, esa capacidad de amar, ¿no? En el caso de María Magdalena, también una mujer muy pecadora, pero ella amó mucho y confió en el Señor, por eso lloró a los pies de Cristo. Y Jesús la acogió y le dijo, te perdono, todo. ¿Ah? Porque has amado mucho, se te perdona mucho. Después de manifestar esta fe, el Señor ya nos pide un cambio de vida, ¿m? Y una coherencia con nuestra forma de creer. Y es sorprendente, Padre, porque también Jesús nos está pidiendo la fe, pero el que pone el amor es Él. El mismo. Ujú. Porque Él está amando permanentemente. Uno se imagina esta escena, por ejemplo, de la cananea, como usted contaba, este evangelio que nos tocaba hoy día, y uno piensa, estas palabras duras de Jesús, ¿significa que no la amaba? No, bajo ningún aspecto. O sea, Jesús la estaba amando y seguramente si esta mujer cananea fue y le insistió y le siguió rogando y le siguió pidiendo, antes que la fe, seguramente ella se sintió abordada por una mirada de amor de Jesús. Mm. Entonces se sintió amada y aún en esa pequeñez de tener que sentirse como un cachorro frente a recibir las migajas, porque no iba dirigidos hacia ellos los mensajes que Jesús estaba dando, no los estaba llamando a los otros pueblos, sino que él iba por el pueblo judío y aún así poder sentirse tan amada que igual insiste y le pide y cree y tiene fe y eso también logra los milagros que Jesús quiere entregar. Y es por eso que Miriana, según el audio que vamos a escuchar y el video posteriormente, eh, nos dice que la Virgen pide que recemos mucho y oremos y nos sacrifiquemos por estos hermanos que no han conocido el amor de Dios, porque es posible todavía que cambien, que se conviertan, ¿no? Y así como esta madre cananea tenía un amor tan grande por su hija que estuvo dispuesta a cualquier sacrificio, también si nosotros amamos al prójimo, amamos a nuestros hijos principalmente, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras mujeres, vamos a querer el mayor bien para ellos. Y el bien mayor que puedan tener es estar con Jesús, vivir en Cristo, ¿no es cierto? Conocer realmente al Señor y tener una verdadera fe. Por eso que hay que orar mucho para que el mundo que está muy desorientado, porque hay muchas personas que eligen vivir sin fe o no han tenido la posibilidad de acercarse
a la fe, entonces ojalá lo puedan hacer, ¿no? Y eso depende de nuestra oración precisamente. Vemos también, por ejemplo, Padre, cuando pensamos en esto de que un signo del fin de los tiempos es la conversión del pueblo judío, por ejemplo, y uno poniéndose a pensar en esto que diría quiénes son los no creyentes en Jesús, y que, sin embargo, no significa que no sean amados. Justamente también cuando nosotros estamos separando entre creyentes y no creyentes, no nos estamos dando cuenta que lo que hay por detrás es personas que todavía no se reconocen amadas por Dios. No han tenido la posibilidad de conocerlo, porque no todos es que rotundamente han decidido dar vuelta la cara a Cristo, sino que no han tenido la oportunidad de conocerlo o de sentirse amados por Él, por circunstancias de la vida. Muchas veces personas que están muy heridas son también las que eh, tienen miedo de dejarse amar. Y quien nos puede amar y colmar todas las medidas del amor justamente es Jesús. Entonces hay que también rezar y pedir, aunque muchas veces nosotros somos de poca fe y pensamos que es algo imposible, pedir por las personas que necesitan sentirse amados y sentirse queridos por Dios. Y esa voluntad de que muchos hijos de Dios conozcan este amor de Cristo, no es solamente de Jesús, sino también de la Virgen María. Ambos tienen la misma tarea. Por lo tanto, el Señor está permitiendo que en estos tiempos la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, tenga más apariciones, ¿no es cierto? Sea muy profusa, muy abundante su cantidad inmensa de apariciones, porque imagínese usted que se parece todos los días al menos a 3 videntes, ¿no? Y desde el año 81 ya mencioné, son más de 15.000 apariciones. ¿Por qué tanto? Es porque estamos viviendo una época muy especial en que el mundo necesita conocer el amor de Jesús. Pero el Señor está permitiendo que el modo como se dé este tránsito, este paso a conocer a Cristo, sea por medio de María. El Señor quiere que sea, Él pone a la Virgen al frente. Dice, Madre, pasa tú primero y tú conquístame a todos tus hijos, ¿no es cierto?, para que ellos me conozcan a mí y conozcan también el amor de mi Sagrado Corazón, ¿no? Es tan impresionantemente misericordioso el Señor, ¿no? Porque cuando Él muere en la cruz, Él nos está salvando, pero también nos está diciendo desde la cruz, hijos, si ustedes quieren ir al cielo, si quieren salvarse, tienen que pasar por esta misma cruz, tienen que pasar por esta puerta estrecha. Pero como sabe el Señor que somos pequeños, somos débiles, somos frágiles, que somos miedosos incluso, ¿no es cierto? Y cobardes, entonces que nos cuesta tomar la cruz, Jesús nos pone un rostro mucho más amable de esta puerta de la salvación, y este rostro es un rostro materno, es nada menos que su propia Santísima Madre, la Virgen María, que la quiere compartir con toda la iglesia para que nosotros podamos unirnos a Él, ¿no? Entonces, yo encuentro que es muy lindo pensar esto, que tomar la cruz cada día para ser un buen discípulo de Jesús tiene un equivalente que es recibir a María como nuestra madre. Tomar a María y hacerla como lo más propio de mi vida. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Ya? Esto no son palabras de la Virgen solamente aquí, en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, sino que aparecen en la Biblia. Entonces, si usted me permite, Sabrina, voy a leer el texto bíblico que aparece en San Juan, capítulo 19, de los versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a la madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo, He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es bonita esta traducción que dice San Juan la recibió como algo propio, porque generalmente escuchamos la recibió en su casa, la recibió en su vida, está bien eso, pero como algo propio es algo lo más íntimo, ¿no?, que uno puede ofrecer a la Virgen, ¿no?, para que ella se haga parte realmente de nuestra vida, para que ella viva en mí y yo viva en ella, como un hijo vive en su madre. Como una adopción espiritual. Es una adopción, pero muy, muy profunda. Es como hacerse una sola cosa
con María. ¿Por qué? Porque Jesús es una sola cosa con ella. Y si queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos también que pasar por esta experiencia preciosa, por lo demás, de reconocer y acoger el amor que nuestra madre nos tiene. Así es como comprender también este contexto, como usted traía esta lectura bíblica, padre. Muchas veces nos centramos en esto de que ser creyente, seguir a Cristo implica tomar la cruz como un camino difícil, complicado y ay, si llegaremos entonces a la meta, si hay que cargar una cruz. Pero también, si vamos viendo este momento de la situación en la que vive Jesús y no sacamos este espacio, esta situación tan bonita en la cual decide dejarnos a María por madre, lo hace a través de este apóstol de San Juan, pero lo hace en herencia para toda la humanidad, porque ella no es madre solamente de los creyentes, es madre de toda la humanidad. Entonces es muy bonito poder pensar que hay una razón en esto, un sentido. Si lo vemos, por ejemplo, en los hogares, también pasa que es como una mediadora muchas veces la mamá entre el papá cuando pone reglas y los hijos. Entonces la mamá intenta así como suavizar muchas veces un poquito la situación para que sea más amable y puedan acceder, por así decirlo, al lado más misericordioso. Entonces, yo creo que un poquito también está relacionado por esto y que tengamos tantas apariciones marianas en los últimos tiempos, que María al fin y al cabo nos está llevando hacia Jesús, no es hacia otro lado que nos quiere orientar. O sea, las verdaderas apariciones marianas hacen que nuestra vista se centre en Jesús, un Jesús que es justo, pero sobre todo que es misericordioso, que no nos tenemos que olvidar de eso. Ujú. Y que nos muestra un amor tan total, ¿no es cierto? ¿No? Es el sagrado corazón de Jesús que se abre en la cruz para derramar sangre y agua, pero también es un amor materno en el cual actúa nuestro Señor. ¿M? Porque si vemos qué pasa en la Santísima Virgen, en ella solamente está presente la divina voluntad, porque ella no quiere hacer su propia voluntad nunca, ¿no? Por algo ella se llama a sí misma la esclava del Señor. Así es. Entonces, quien está actuando en ese momento a través de su Santísima Madre es Jesús mismo. Jesús que nos está redimiendo a través de la Virgen, ¿no? Porque ella quiere y acepta que así sea, que ella sea solamente una medianera de esta gracia, de este amor de Cristo que de una manera u otra, ¿no es cierto?, quiere amarnos por todos los medios posibles. Entonces, Él es Dios, pero Él es también hombre, ¿no? Y como hombre nos puede amar varonilmente, masculinamente. Así es. Pero la Virgen le dice, pero yo soy tuya. Tú, tómame, Señor, hijo mío, divino hijo, y haz conmigo lo que quieras, haz en mí lo que quieras. Entonces la divina voluntad de Cristo pasa por María y nos va redimiendo también a través de ella. Por eso decimos que la Virgen es corredentora. Porque claro, ella tampoco anula toda su voluntad, ella la funde con la voluntad de su hijo. ¿Ya? Y por lo tanto ella acepta este dolor tan grande de ver a su hijo muerto en la cruz y de tener que cambiar a su hijo por nosotros, digamos, porque se convierte en ese momento en madre de toda la iglesia y lo acepta todo porque su hijo lo quiere, porque Jesús lo está haciendo a través de ella. ¿M? Por eso este es un momento clave en la historia porque es el momento de nuestra salvación. Es lo que se conoce teológicamente como el kairos, es la hora. ¿M? Aquella hora que meditábamos en el programa anterior, que ya anunciaba Cristo en San Juan capítulo 2 en las bodas de Caná, ¿no? Mujer, ¿qué nos importa? A mí y a ti, mi hora aún no ha llegado, ¿no? Igual hace el milagro, ¿no es cierto?, de cambiar el agua en vino. Eh, pero la llama mujer, ¿m? Y dice, mi hora no ha llegado. Ahora, en este versículo 25 de San Juan, ¿no es cierto?, 27 puede ser también, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, ella es la mujer y esta es la hora de la salvación, la hora de la entrega, la hora del sacrificio máximo, del mayor amor que puede dar un Dios hecho hombre por la humanidad, ¿no? De entregarse a sí mismo y entregar a su propia madre para que se convierta en madre de la iglesia. Así es. Yo quiero también pensar un poquito, padre, en esto de que la presencia de María es como justamente un consuelo muy suave para muchas veces cuando uno todavía no tiene esa capacidad de comprender el amor de Jesús, de acercarse a Él, porque uno se siente tan nada, tan, o sea, es tan pequeño en comparación con Dios, que ese Dios que se dirige a nosotros
¿Cómo es posible? En cambio, María nos ayuda a comprender mejor ese camino, porque de esa manera de compañera, con su camino de misericordia, vemos, por ejemplo, el Evangelio este que usted leía recién. Quedan solos, abandonados en cierta manera cuando Cristo muere. Son esas horas en las que Jesús no está. Jesús era el Hijo de Dios y no está en ese momento, está ausente, pero María sigue ahí. Y yo creo que no solamente era Juan el que estaba consolando a María, sino yo creo que era María justamente la que se queda a consolar a los apóstoles. Y creo que en un mundo que muchas veces también va sacando a Cristo de distintas maneras de la vida nuestra, eh, no solamente porque creyentes o no creyentes volvemos a ese punto, sino por un tema de que nosotros con el pecado lo vamos desterrando de nuestra vida a Jesús. María nos va consolando y nos va insistiendo, hijitos míos, Mm. vuelvan hacia el amor de Jesús, a esa mirada que no deja de amar, porque la mirada amorosa de María no hace otra cosa que reflejar la mirada amorosa de Jesús. Mm. La misericordia y la dulzura de María lo que nos quiere hacer es mostrarnos el amor, la dulzura de Jesús. De hecho, cuando uno dice esta ejaculatoria, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, ¿qué otro corazón también tan manso y humilde sino como el de María? Claro, y es muy cierto lo que usted dice de que no solo está recibiendo a Juan en ese momento, sino que está recibiendo a todos sus hijos, incluso los ausentes, incluso esos apóstoles miedosos que Que escaparon escaparon. en esa hora, ¿no es cierto? Incluso está pensando en nosotros, la Santísima Virgen, porque esa es la voluntad de su hijo, ¿no? Que Juan sea el discípulo que le reciba en su casa, pero Juan es una figura que es un prototipo, es un arquetipo, es decir, es un representante de todos nosotros, ¿ya? Así como la Santísima Virgen es una representante de toda la iglesia y es la madre de toda la iglesia, ¿no? Es el modelo de la iglesia, ¿ya? Por tanto, en este momento está la iglesia dando a luz a sus hijos, ¿no? En la figura de Juan y representada la iglesia en la Santísima Madre, que es María Santísima. Entonces, es un momento muy particular porque en esa cruz solitaria que dice usted, está presente de algún modo toda la iglesia. Y por eso es tan importante la Eucaristía, porque ahí nosotros actualizamos y nos tornamos presentes a ese sacrificio de Cristo y a ese momento en que Él derrama sobre nosotros su sangre divina, su agua bendita que nos bautiza y también a su propia madre, ¿no? Y en ese momento también, Sabrina, la Santísima Madre se convierte en la Señora de todos los pueblos, ¿no? Esta es una advocación que se le dirige a ella desde su aparición en Ámsterdam, por ahí por el año 1945, al 50 y poco, ¿no es cierto? Y así quiere ser reconocida la Virgen, ¿no? Como la Señora de todos los pueblos. Un título muy lindo también para el Oratorio Mariano, que desde el año 1971 y tal vez antes del 69, el Padre Sergio llama a la Santísima Virgen bajo esta imagen hermosísima, con la advocación la Madre del pueblo, ¿no? En el pueblo está incluido todo el pueblo Toda de la Dios, vida, todas las razas, todas las claro. lenguas, todas las naciones, todos los pueblos, ¿no? Entonces, quisiera en este momento aprovechar de hacer una oración, ¿no es cierto? Y ya que no la hicimos al inicio, la hacemos ahora al medio del programa, que es justamente la que nos entregó la propia Santísima Madre. Es una oración que no es inventada por nosotros, la Virgen le pide a esta vidente que aprendamos esta oración y la digamos frecuentemente porque lo que necesita el mundo es recibir la gracia del Espíritu Santo, más que nunca, ¿no? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Bueno, hay algo muy impresionante en esta oración, además de llamar al Espíritu Santo con esa fuerza, ¿no? Es que la Virgen quiere liberarnos de la corrupción, en primer lugar. La corrupción Sí. principal es la del pecado, ¿no? Es corromper, ¿no es cierto?, tornar perverso el corazón por el pecado. Y ella nos quiere prevenir de eso, ¿no? También de las calamidades, de las tribulaciones físicas, de las pandemias, etcétera, y de las guerras, ¿no? Y la única manera es que venga el Espíritu Santo, ¿no?
Y ella es la Señora de todos los pueblos que servirá como medianera universal de esta gracia y de esta protección divina. ¿M? Lo otro que me llama la atención, Sabrina, es que la Virgen dice así, ¿no? Se llama a sí misma con este título, la que un día era María y que es ahora nuestra abogada. ¿M? ¿Qué significa esto de que un día era María? ¿Ya? Bueno, en la obra de la redención, ¿cierto? La historia de la salvación va empezando de a poco, ¿no? Al principio era la Santísima Virgen nomás, cuando ella fue concebida sin pecado original en el seno de Santa Ana. ¿M? Pero después ella recibió a Jesús en la encarnación, ya se convirtió en madre de Dios, Así. ¿ya? Pero ahora ya no es solamente madre de un hijo, Jesús, sino que es madre de todos los pueblos, de todas las naciones. Entonces esto marca un cambio muy grande en ella, ¿no? Ella individualmente, como mujer, como persona, es María y es la madre de Dios. Mm. Pero la misión que tiene la Virgen es acompañar a Jesús como corredentora y transformarse en madre de todos los pueblos. Es decir, ella se identifica de alguna manera con toda la Santa Iglesia, porque al ser madre de la Iglesia, ella está presente en cada miembro de la Iglesia como madre, ¿m? Como está presente en su Hijo y Jesús está presente en ella. Entonces es muy misterioso lo que pasa aquí porque ya no es simplemente María, es la madre de todos los pueblos. Yo me aventuro a imaginarme la escena, padre, esta de Jesús entregándole a San Juan a María por madre. Entonces, desde ese momento tal vez ya no le dirían justamente María, ya Mm. no sería solamente María la madre de Jesús, sino que el mismo Juan tal vez se animaría con toda confianza a llamarle madre también a ella. ¿Por qué no le podría decir madre si Jesús se la dio por madre a partir de ese instante? Y Probablemente, pero Jesús le da otro nombre a la Virgen. La llama mujer. mujer, mujer. Esto para algunos podría ser un nombre un poco despectivo, ¿no? ¿Cómo la está llamando mujer? Si es su mamá. Pero es que el título de mujer es algo Ujú. muy especial. Recordemos que la primera vez que se da una referencia a la Santísima Virgen, en Génesis 3, versículo 15, justamente se la llama de mujer. De mujer, ¿M? sí. Y es cuando Dios castiga a la serpiente diciéndole que la mujer le aplastará la cabeza y que la mujer será su enemiga. ¿M? Y junto con la mujer, toda la descendencia de ella, Cristo y la iglesia también le aplasta la cabeza a esta serpiente antigua. Entonces, ella es la mujer, es la vencedora del enemigo. ¿Ya? Y si es la mujer, ahora ya no es solamente madre, sino que además es compañera. Ujú. ¿M? Compañera, ¿no? Y como se dice así, ¿no? Que la iglesia es la esposa de Cristo, bueno, de un modo muy misterioso, ¿no? Y hay que saberlo entender en un sentido puramente espiritual, María también es esposa de Cristo, ¿no? Así como cada uno de nosotros está llamado a ser espiritualmente la esposa de Cristo, porque toda la iglesia es esposa de Cristo y cada miembro de la iglesia, el alma de cada uno de nosotros, tiene que convertirse en esposa de Cristo, si Ujú. no, no hay posibilidad de vida eterna. ¿Ya? Así es. Entonces, María es modelo de la iglesia como esposa de Cristo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Es una cosa de lógica, ¿no es cierto? O sea, si la iglesia es la esposa de Cristo y María es el modelo de la iglesia, lógicamente que la Virgen es la primera y privilegiada esposa de Cristo. Ujú. ¿M? En un sentido de la misión corredentora, ¿no? Porque, insisto, en la parte individual, ella como mujer, como persona, individualmente, ella es la madre de Cristo. ¿M? Pero la tarea que ella tiene es ser la corredentora. Y Así todos es. nosotros estamos llamados también, insisto, a ser corredentores y por lo tanto representantes de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y como decía su oración, padre, esta que usted acaba de recitar recién, una abogada, una defensora, una protectora e Mm, intermediaria, medianera. una Mm, medianera entre nosotros. Y con Juan como un representante, por así decirlo, en ese momento, de, me parece lo que quisiera el Señor de nosotros, alguien que se mantenga perseverante, que se mantenga esperanzado, que se mantenga fiel, que no pierda la fe en ese momento tampoco, en el momento de la cruz, en el momento de la dificultad. Un ejemplo de que Él quiere que también acojamos a María, que la acojamos como madre, que estemos en ese papel a los pies de la cruz, con humildad, pero también recibiendo justamente esa labor, esa tarea, esa misión de acoger a María, porque por medio de ella vamos a poder llegar a ese momento de la resurrección, a esa gloria de Jesús también. Y no solo la tarea o la misión,
acoger a María, sino que también participar en la misión de María, ¿ya? Y la misión de la Virgen es ser corredentora. Entonces, usted ya lo mencionó, la Santísima Virgen está muy feliz de recibir a Juan y de recibir a todos sus hijos que la aman con tierno amor y la acogen de buen grado. Pero ella está muy preocupada también y muy dolida con los hijos que no la conocen todavía, Claro. ¿m? Porque ella sabe que por voluntad del Señor, ella es el puente entre nosotros y su Hijo Jesús. Entonces debemos pasar por María. Y para conocer bien el amor de Jesús, el mejor camino es conocer primero a esta madre amorosa que Jesús nos regala. Por tanto, la misión de la Virgen es eso, ¿no? Es rezar y sacrificarse, y ella necesita de nuestras oraciones y de nuestras mortificaciones, ayunos, sacrificios, para la conversión de más hijos que puedan conocer a Jesús por medio de María. ¿Le parece que Me parece. escuchemos ahora entonces el mensaje que nos da Miriana, que va justamente en esta línea, ¿no es cierto?, que hemos estado meditando, ¿no? Eh, Fue algo tan emocionante, ¿no? Llegar allá a Medjugorje y yo no sabía que íbamos a estar en la casa de una de las videntes, precisamente, ¿no? Que es Miriana, que recibe esta misión particular, ¿no? Rezar por aquellos que no conocen todavía el amor de Jesús, ¿no? Apariciones eran kao škola molitve za nevjernike. como una escuela de oración para los no creyentes. Samo što Gospa nikad ne kaže nevjernici. Solo que la Virgen nunca usa esta expresión, no creyentes. Jer kad ti kažeš za nekoga da je nevjernik, Porque cuando le dices a alguien no creyente, ti si ga osudio, dao si svoj sud. ya has juzgado a la persona, ya has entregado tu veredicto. A Gospa nikad ne sudi. Y la Virgen nunca juzga. Ona kaže, oni koji još nisu upoznali ljubav Božju. Ella les llama a aquellos que aún no han conocido el amor de Dios. I ona traži našu pomoć. Y nos pide nuestra ayuda. Kad ona kaže našu, Cuando dice nuestra ayuda, ona ne misli samo na nas 6 vidioca. no se refiere únicamente a nosotros, a los 6 videntes. Ona misli na pomoć svi onih koji osjećaju nju kao majku. Ella se refiere a la ayuda de todos aquellos que la sienten a ella como su madre. Jer ona kaže da mi možemo promijeniti nevjernike. Porque dice ella que nosotros sí podemos cambiar a los no creyentes, Ali samo s našom molitvom i samo s našim primjerom. pero únicamente con nuestra oración y nuestro ejemplo. Ona traži da u svoje svakodnevne molitve na prvo mjesto stavimo molitve za njih. Nos pide que pongamos en nuestras oraciones diarias, pues en el primer lugar la oración por ellos. Jer ona kaže kad vi molite za njih, vi molite za vas. Dice ella, cuando rezáis por ellos, en realidad rezáis por vosotros mismos I za vašu y budućnost. por vuestro futuro. Osim molitve ona traži naš primjer. Aparte de la oración, pues ella lo que pide también es nuestro ejemplo. Ona ne traži od nas pridike. No nos pide sermones. Ona traži da mi našim životom pričamo. Lo que quiere es que hablemos y prediquemos con nuestra vida, Da nevjernici vide u nama Boga i ljubav Božju. para que los no creyentes vean en nosotros a Dios y el amor de Dios. Ja bih vas zamolila da to shvatite najozbiljnije. Y os pido, por favor, que lo toméis en serio. Jer kad biste samo jednom vidjeli suze koje ona ima u svojim očima radi nevjernika, Si solo una vez vierais las lágrimas en sus ojos que derrama, digamos, por los no creyentes, sigurna sam da biste molili sa svim srcem. estoy segura que oraríais con todo vuestro corazón. Es muy grande la tarea que tienen los videntes porque ellos tienen que transmitir el mensaje de la Virgen desde su propia vida, desde su propia experiencia, pero también transmitir justamente la forma en que la Virgen se les manifestó a ellos, ¿no? Como lo que acaba de decir Miriana, ¿no? Si ustedes vieran cómo se derraman las lágrimas de los ojos de la madre cuando ella habla de sus hijos que están más alejados, ustedes no podrían dejar de rezar por ellos, ¿no? Y esa fue precisamente la experiencia que tuvo Francisco, Jacinta sí. y Lucía en Fátima, después de ver el infierno, de ver cómo se condenaban las almas justamente de estos que no han conocido el amor de Jesús a tiempo. Y
Y bueno, a partir de ahí la vida les cambió y al ver el dolor de la Virgen, ¿cómo no rezar 10 veces más? Porque si ellos rezaban un rosario, a partir de ese momento rezan 10 rosarios diarios, ya hacen muchos más sacrificios y mortificaciones físicas y espirituales, ¿no? Por la conversión de los pecadores, que en este caso, ahora con más delicadeza, se está llamando de este modo, ¿no? Aquellos que aún no Lo conocen conoce. el amor de Jesús. Encuentro que es súper delicado, muy linda esta definición, y sin que pongamos nosotros los condicionantes de quién se salva y quién no. Los que aún no conocen el amor de Jesús, porque esto me habla también de que tienen tiempo, tienen la oportunidad todavía. Cada día de vida es una posibilidad todavía de convertirse, así como uno conoce tantas vidas de santos, que no todos fueron santos desde la niñez, no todos fueron desde pequeñitos personas tan nobles, muchos se convirtieron en la adultez inclusive, em, porque en los tiempos de Dios llega la conversión del corazón, pero Él nos quiere hacer partícipes también. Vuelvo al tema este de la cruz, imaginarme uno de los grandes dolores de María, la soledad de ese momento, ver que tan pocos quedaron acompañando a su hijo siendo crucificado, tan pocos se mantuvieron fieles. Y ese dolor, ¿cómo se puede consolar? ¿Cómo se puede subsanar de alguna manera? Sino buscando que vuelvan aquellos que son tan amados por Jesús a aquel que está entregando ese amor, que vuelvan a Él. Esa sería la alegría de María, me imagino, que los hijos vuelvan a unirse y ya que son tan amados, puedan devolver un poco de ese amor que han recibido. Entonces, también esto creo que es uno de los motivos por el cual tanto la madre, cuando se aparece, nos llama justamente a la conversión, porque lo que necesitamos es volver hacia Jesús. Y en estas palabras de la vidente, esta invitación que nos hace a no salir a solamente ir a decirle a los demás como con retos o consejos, tienen que convertirse, tienen que volver, sino de una manera dulce y amable, como es María, a través del ejemplo. Ella nos pregunta con mucha dulzura y también sin ningún tipo de obligación, ¿no? De compromiso así obligatorio. ¿Ustedes quieren ayudarme, hijitos? ¿Quieren ayudarme? Bueno, el camino es que ustedes participen de esta espada de dolor que a mí se me atravesó cuando acompañaba a mi hijo Jesús al pie de la cruz. O sea, no hay otra manera de ayudar a salvar al mundo y salvar nuestra propia alma, sino es tomando esta cruz, viviendo, llamándola, ¿no es cierto? Eh, Participar de esta mortificación, del ayuno, de la oración constante, etcétera, es realmente una conversión, porque uno normalmente está buscando tener una vida más cómoda, ¿no es cierto? Pero ahora la Virgen nos dice, aprovechemos el tiempo y aprovechemos las oportunidades que tenemos de sufrir con Cristo. Así es. ¿M? Y esto no solo para estar más cerquita de la Madre y sentirnos cobijados por ella y tener momentos de tabor en la vida, como le pasó sin duda, ¿no es cierto?, a estos 6 videntes que después de ver a la Virgen en junio del año 81, lo único que querían era estar de nuevo con la Madre. ¿M? Y sobre todo el caso de Mirjana fue más doloroso porque ella se hizo como más representativa de todo el grupo, ¿no? Ya que la Virgen le pasó a ella un papel que era un pergamino milagroso, digamos así, de un material que no se conoce acá en la Tierra, ¿no? Ella lo ha descrito que es como, no es ni papel ni tela, ¿no? Y no se puede destruir. Y ella ve en ese papel los 10 secretos, y nadie más los puede leer, ¿no? Otras personas han visto el papel o el pergamino y ven otras cosas, otros mensajes que les ayudan a ellos, pero eh, realmente Mirjana fue reconocida por el régimen comunista que había en ese tiempo en Bosnia y Herzegovina, ya en la ex Yugoslavia, mejor dicho, ¿no es cierto? Era Yugoslavia en ese tiempo, pero estaba sometida al poder de Tito, que era un comunista, y estos comunistas no querían para nada que esta aparición siguiese dando más que hablar, porque estaban llegando muchos peregrinos y ellos consideraban que el crecimiento de la fe católica era peligroso para el régimen. Entonces llamaban a Mirjana repetidas veces y a otros videntes también al cuartel de los policías y ahí prácticamente los torturaban, no físicamente, pero en forma psicológica, ¿sí? Para que ellos afirmaran que todo esto eran patrañas, que eran mentiras, que era un engaño, que el padre párroco de Medjugorje que estaba obligándolos a decir esto para lograr un objetivo político, etcétera.
Y ellos sufrieron mucho porque eran niños, tenían 14, 15 años, el caso de Jacob tenía 10 años, y nunca dijeron no, siempre dijeron, hemos visto a la Virgen y no podemos negar que ella realmente se apareció y se quiere seguir apareciendo. ¿M? Y además, ellos querían volver a verla, por eso no iban a negarla en ningún caso, ¿no? Y, ellos querían pasar este gran dolor, este gran sufrimiento, porque se daban cuenta de que la Virgen los necesitaba. ¿M? Y querían también, desde el primer momento, hacerse partícipes de esta tarea de la Virgen, que es una tarea dolorosa, ¿no? Que es acompañar a Cristo Redentor en la cruz por la salvación del mundo, por la salvación de aquellos que aún no conocen bien el amor de Cristo. Y también, padre, en este audio que escuchábamos, que se habla de la transmisión del mensaje, que ellos tienen esa responsabilidad de transmitirlo, pero principalmente lo que convierte es, por un lado, la oración, el sacrificio y el ejemplo. ¿Cómo arrastra el ejemplo? Hoy, por ejemplo, que estamos celebrando a Santa Edith Stein, veíamos hoy en Radio Madre de Dios un poquito de la biografía de ella y cómo llega a su conversión, que es a través del ejemplo de otra persona, cómo arrastra el ejemplo la conversión. Porque ella, siendo una persona que en su momento, como filósofa, se reconocía atea, no estaba en ese momento practicando tampoco su fe judía, que era la fe original que tenía, conoce, bueno, va a acompañar a una amiga que había perdido a su esposo en la guerra, y en ese momento que ella quiere consolarla, pensando en la angustia tan terrible, ve a una persona con un gran consuelo espiritual. Y es ahí que le pregunta cómo hace para estar en un momento tan crítico de haber perdido a su esposo, tener esa paz que se le ve reflejada. Y ella le explica que es a través de la fe en Jesús, que encuentra ese consuelo espiritual. Y empieza de esta manera a acercarse a investigar un poco este Jesús, que cómo puede ser que dé ese consuelo a un alma y esa paz. Eh, de repente, tantas otras cosas que uno busca en el mundo y a uno no le dan paz, ¿y cómo puede ser que Jesús sí lo logra? Entonces el ejemplo justamente también arrastra y puede convertir a tal punto la vida de una persona que llega a ser una gran santa, como por ejemplo Santa Teresa Benedicta de la Cruz, alguien que de ser una persona que podría haber aprovechado de la fama, el reconocimiento, ella con su inteligencia tan importante, dentro de las mujeres, haber podido ser una filósofa en su época también y ser reconocida por su talento y su inteligencia es algo Mm, asombroso. Y decidió estar en ese silencio del Carmelo también y después llegar inclusive a dar la vida. mm, En esta situación de la persecución que había de la iglesia, entregar su vida mansamente y con humildad. mm. Y ella escribió un libro justamente sobre la sabiduría de la cruz, ¿no? Porque era muy devota de su padre espiritual, San Juan de la Cruz. Sí. ¿M? Otra persona que nos da un gran ejemplo mientras usted conversaba esto, yo me recordé, fue el padre Sergio Mena, el fundador de nuestro oratorio mariano, eh, porque él era una persona tan carismática, ¿no es cierto? Tan alegre, tiene unas predicaciones que vamos a intentar transmitir un poco más a través de la radio, Madre de Dios, porque vale la pena escucharlas. Era tan entusiasta, tan alegre y tenía un contenido tan profundo, su testimonio siempre, ¿no? Que cautivaba el padre Sergio. Además era un hombre alegre, dinámico, tomaba la guitarra y dejaba a todo el mundo encantado. Y él, perdón, ofreció un sacrificio grande por justamente la conversión de los pecadores, pero él pedía mucho por aquellos religiosos y religiosas y sacerdotes en crisis, ¿no? Entonces él ofrecía muchos sacrificios, ¿no? Y uno de los sacrificios que ofreció fue quedarse sin voz, precisamente, ¿no? Tuvo una enfermedad que lo dejó sin voz, un Parkinson muy, muy terrible, ¿no? Y qué terrible para una persona que es tan comunicativa no poder hablar. Pero lo que él hizo entonces en las últimas décadas de su vida fue ofrecer sus dolores, ¿no? Y tenía tantas enfermedades y tantos sacrificios y todos los padecía con amor, con alegría y nunca se quejaba. Yo hoy día pienso que el gran legado, como se dice hoy día, o herencia, ejemplo de vida que nos dejó, es esa forma como él tomó la cruz, ¿no es Ujú. cierto? Y nos manifestó tanto, tanto amor a todos sus hijos espirituales, sufriendo por nosotros. Y como usted dice, padre, en un momento en que no podía predicar con palabras,
predicaba con el ejemplo cómo es cargar la cruz con alegría. con alegría. Y cómo es María la que le facilitaba eso al padre Sergio, porque tanto amor tenía él por María que le permitía justamente que la cruz fuese también más suave, porque él no se estaba quejando de sus dolores ni de sus sufrimientos, sino que igual él lo afrontaba con una sonrisa, inclusive con esa limitación de, por ejemplo, no poder expresarse, no poder hablar, pero con alegría. Tenemos, por ejemplo, un mensajito que nos envía, padre, alguien de una hermana del oratorio mariano, que nos dice: Padre Raimundo y Sabrina, muchas gracias porque en el oratorio también nos ayuda a entender el camino de la cruz junto a la Madre del Pueblo, en el día de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, justamente porque el oratorio le da mucha importancia también a esto, a que nos podamos encontrar amablemente con la responsabilidad de cargar la cruz, que no la rechacemos. Y no solo el ejemplo del padre Sergio, hay varios marianos dentro de la historia del oratorio que han tomado la cruz de manera ejemplar, como Bernardita Correa, que sufrió una leucemia muy terrible, lo mismo Rubén Cárcamo, un joven de 13, 14 años que igual sufrió leucemia, y ese fue el momento más feliz de su vida en forma paradójica, ¿no? Porque cuando más unidos estuvieron a Cristo y más alegría irradiaban. Entonces quiere decir que verdaderamente se puede tomar la cruz y ser feliz, ¿no? Porque la felicidad no está dada, ¿no es cierto?, en términos humanos, ¿no? De dinero, placeres, poderes, prestigio, sino en la medida en que estamos unidos a Cristo. ¿M? Y Cristo está crucificado en esta vida, ¿no es cierto? El modo de unirnos a Jesús entonces es como la Virgen nos está pidiendo, a través de la oración y el sacrificio. Y sorprendentemente también, padre, cómo estos dolores no nos dejan egoístas así simplemente pensando en nuestra salvación y nuestro bien. Estos testimonios que usted da del oratorio mariano, ellos los dolores que tenían los ofrecían por los demás justamente, por la conversión de otras personas. Mm. Entonces, el dolor, la cruz, unido a María, siempre que ella nos ayuda a cargar esas dificultades, se ofrece justamente uniéndose por la iglesia y por los hermanos, por la conversión, por los, como decía Miriana, Los que por los aún no que aún no conocen, conocen el amor de Dios. vamos Entonces, concluyendo entonces. si le parece, leemos unos mensajitos más que nos enviaron, Ah, padre, ok. de Ujú. Magali Tapia, que nos dice: buenas noches, padre Raimundo, señora Sabrina, gracias por compartir estos temas tan maravillosos, que Dios los bendiga mucho, saludos cordiales, le agradecemos a Magali su mensaje. También a la señora Laurita Chávez, que nos dice: gracias, padre Raimundo y señora Sabrina, por compartir estos mensajes. La señora Norma Alicia Caras, también nos acompañan, siempre les agradecemos. Y María José Toledo nos dice, la hermana María José: buenas noches, Sabrina y padre Raimundo. ¿Cómo empieza uno a sentir que la conversión y el camino es el correcto? Y es muy larga la conversión, se demora muchos años. Bueno, ahí cada uno tiene, me parece a mí que cada uno tiene una historia personal con Dios. Él no nos ama así como que fuese, como dijo el Papa Francisco recientemente, no somos números para Él, sino que a cada uno nos ama con un amor tan particular, tan distinto, que quiere que esa historia de amor que vive con cada uno se edifique de una manera diferente. Entonces nos da a cada uno sus tiempos, nuestra maduración, nuestro crecimiento, y nos espera también cuando somos medios cabeza dura mucho de nosotros para acercarnos a Jesús. Entonces nos tiene paciencia y cada uno tiene sus tiempos en la relación con Dios. Sí, y como dice la parábola de los trabajadores de la viña, hay distintos horarios durante el día en que el dueño de la viña va contratando a sus obreros, ¿no? Están los que trabajan desde la mañana, es decir, los que empiezan desde la juventud con una vida más religiosa y un proceso de conversión, otros que llegan a la mediana edad, otros ya más adultos y algunos ya al último momento de la vida se convierten, ¿no? Pero todos van a tener la misma paga, todos van a estar igualmente unidos a Dios. Claro, cada uno va a disfrutar en la eternidad conforme al grado de amor con que aprendió a entregarse en esta vida. Pero nunca es tarde para convertirse, ¿no? Por eso la Santísima Virgen, insisto, nos pide que sigamos orando mucho por la conversión de los pecadores, que ella llama amorosamente los que aún no han conocido el amor de Jesús, ¿no? Porque nunca es tarde para convertirse, aunque sea en el último instante, como San Sí. Dimas, el ladrón bueno que acompañó a Jesús, que se robó el cielo, fue su último robo magistral, confiando en la misericordia del Señor. ¿Ya? Y si dura mucho la conversión, bueno, eso depende de la generosidad de cada uno. Hoy día meditamos la vida de Santa Edith Stein, que prácticamente en un día y en una noche su conversión fue total, ¿no? Dio este ejemplo que contaba Sabrina. En la noche leyó una historia de Santa Teresa Sí, de la vi. Ávila, las moradas del alma,
quedó encantada con esto, dijo, esto es la verdad, después leyó el catecismo y al día siguiente ya estaba bautizándose y recibiendo todos sus sacramentos, y al poco andar ya estaba de carmelita. Entonces fue una conversión fulminante, y eso suele darse en la vida de los santos. Otros, en cambio, necesitamos una vida más larga y eh, con más tropiezos para ir convirtiéndonos. Pero el Señor, como bien acaba de decir Sabrina, y la Madre tienen una paciencia infinita y esperan que siempre, siempre demos un pasito más en orden a ser verdaderos hijos de Dios. Ir madurando en el amor y no olvidarnos de esto de la importancia de la oración, porque quien ama con el amado quiere dialogar y quiere encontrarse. Entonces creo que ahí es bueno recordar por un lado la importancia de la oración, que es mantener el diálogo con el amado, en este caso con Dios, y también escuchaba hoy una reflexión muy bonita sobre que así como cuando los pololos se quieren tanto, quieren ir a visitarse, no les basta solamente la llamadita por teléfono o el mensaje por WhatsApp, Mm. quieren ir a verse. Entonces también crecer en ese deseo de que si lo amamos, vayamos a visitarlo. Por ejemplo, a las capillas de adoración, a la Santa Misa, busquemos los sacramentos para tener ese encuentro cercano con Cristo. Sí, particularmente la capilla de adoración es un buen ejemplo, ¿eh? Porque en la Ir a visitar misa, al amado. ir a misa es una tradición, es también una obligación de la iglesia, ir los domingos a misa, etcétera. Pero quien va a la capilla de adoración es porque ya tiene una fe más madura, ¿ya? Porque si yo realmente creo que el Señor está presente en la Santísima Eucaristía, entonces mi vida no puede seguir igual. Si Dios está presente, Dios es ahí, está ahí, es el cuerpo de Cristo, está la sangre, la divinidad, toda la humanidad, está Jesús realmente. Em, no es que esté en la hostia, no, esa hostia es Jesús. Bueno, si yo creo eso, entonces mi vida, insisto, no puede quedar como siempre. Necesito adorarlo, necesito estar con Él. Si Él está ahí, Él es el cuerpo de Cristo para nosotros, entonces el mejor momento de mi vida y de mi semana o de mi día será estar a su lado, ¿ah? Adorarlo, ir a la capilla de adoración perpetua. Así es. Y buscarlo también a través de los sacramentos, de la confesión, de la comunión, o sea, frecuentar esa compañía con el ser amado también. Que nos acerquemos más a Él. Puede que nos demoremos más tiempo porque es también irlo conociendo. Él nos conoce plenamente a nosotros, pero seguramente en el transcurso de la vida nosotros lo vamos descubriendo de a poquito a Él. No porque Él quiera estar oculto, sino porque nosotros estamos muy distraídos mirando para otras cosas en este mundo tan vasto y tenemos esa inclinación al pecado. Entonces, eso nos quita la mirada de Jesús. Pero es la oportunidad que tenemos de que si aún no lo amamos, amémoslo más, querramos conocerlo más y encontrarnos con la mirada de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen, Madre nuestra, te agradecemos por este momento en que creemos que tú estás con nosotros, porque estamos hablando de ti, hablando de tu acción en el mundo, particularmente en Medjugorje. Aceptamos tu llamada y tu desafío para hacer más oración y más mortificación, para que otros hijos tuyos conozcan el amor de Jesús. Y queremos pedirte, Madre, que nos acompañes siempre en este andar que no es fácil, porque nos exige una conversión permanente y una muerte permanente a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo. Cuídanos, Virgen Santísima, y ayúdanos a salir adelante en esta consagración que hemos de realizar, verdadera, al Sagrado Corazón de tu Hijo. Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y por intercesión de la Santísima Virgen, Nuestra Señora, de todos los pueblos, o la Madre del pueblo, les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como dice la Santísima Virgen, gracias por haber atendido nuestra llamada a este encuentro, y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y nos encontramos entonces prontamente.